Perdón. Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Se escucha claro? Doctor. Sí, doctor. Profe. Muy bien, muy bien. Perfecto. Veamos, está Michelle Muñoz, Alan Durán, Andrés Herón, Jonathan Ramos, Martínez Cepeda debe de ser, Gustavo Tena, Javier nada más está así sin apellido y David Zúñiga. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio con nuestro curso de mecánica de sólidos aplicada. No es necesario que tengan ustedes su cámara encendida. Vamos a presentar el curso y de ahí empezamos ya el desarrollo de los temas hoy mismo. El semestre lo vamos a extender, empezamos una semana tarde el curso, entonces extendemos una semana tarde, o sea, vamos a estar terminando este curso por ahí del 16 de junio, ¿sí? Y en los exámenes los vamos a tener, los exámenes finales para aquellos que requieran de alguna manera presentar examen final, los vamos a tener más o menos entre el 23 y el 30, entre 23 y 30 de junio tendríamos los exámenes finales. Muy bien. Todos ustedes están en la maestría en ingeniería mecánica. Me imagino que en el área de metal mecánica o en el área de diseño. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Me platican en qué área están, por favor? Bueno, yo soy Michelle Muñoz y estoy en el área de diseño colaborando con el doctor Borja en un baño seco. Muy bien, perfecto. Alan, ¿qué nos dice? Buenos días, yo estoy en el área de diseño. Muy bien. Nada más. Perfecto. Andrés. Yo igual, doctor, estoy en el área de diseño mecánico, estoy trabajando con el doctor Alejandro Fara. Muy bien. Jonathan, ¿qué me dice usted? Sí, buenos días, yo soy Jonathan Buenos Ramos, días. en el área de diseño mecánico, colaborando con el doctor Reivich en el proyecto del MoMA. A ver, ¿de qué se trata ese proyecto? Ese no lo conozco. Es el traslado de un mural de un punto de la ciudad de San Francisco a otro punto en la misma ciudad. Ajá, perfecto. Muy bien, entendido. ¿Quién falta por ahí que ahorita ya me hice bolas? Yo, doctor, Martí. David. A ver, David, adelante, David, por favor. Sí, yo estoy en el área de diseño mecánico y al igual que Andrés, trabajo con el doctor Alejandro Fara. Ah, muy bien, perfecto. O sea que tengo a casi todos los ayudantes del doctor Alejandro Ramírez, ¿sí? Muy bien. ¿Quién más por ahí se presenta, por favor? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Yo soy Buenos días. Hugo Martínez, estoy en el área de diseño y estoy con Fernando Velázquez Villegas. Ah, muy bien, perfecto, excelente, excelente. El que siga, ¿quién sigue? ¿Quién falta por ahí? Yo, doctor, buenos días. Buenos días. Soy Gustavo Tena y también estoy en el área de diseño mecánico, trabajando con el doctor Fernando Velázquez. Perfecto. Muy bien. Adelante. ¿Quién más se presenta? Buenos días, mi nombre es Daniel Paniagua, soy del módulo de diseño y yo trabajo con el doctor Leopoldo González. Muy bien, perfecto. ¿Quién más se presenta por ahí? ¿Quién falta de presentarse? Buenos días, doctor. Yo soy Iván Arismendi, estoy con el doctor Alejandro Reivich y igual estoy en diseño mecánico segundo semestre. Perfecto, bienvenido. ¿Quién nos falta que se presente? Buenos días, mi nombre es Emanuel Asunción López Suárez, soy de el área de metalmecánica y estoy trabajando con el doctor Miguel Ángel Hernández Gallegos. Muy bien, perfecto. Al final casi no se oyó, ahí luego hay que ver el micrófono cómo anda, porque al final se perdió el sonido, Emanuel. ¿Alguien falta de presentarse que lo haga? Buenos días, yo soy Javier Chicotenca, soy del área de diseño mecánico y estoy con el profesor Adrián Espinosa. Muy bien, bienvenido. Bueno, entonces, por lo que vemos, ¿falta alguien de presentarse? Si ya no falta nadie de presentarse, bueno, me presento ahora. Mi nombre es Armando Ortiz Prado, soy ingeniero mecánico electricista. Mi maestría es en ingeniería mecánica.
a lo mismo que en el caso de mi doctorado. Soy profesor de carrera del departamento ahora que se le llama de diseño y manufactura, originalmente el departamento de ingeniería mecánica de la Facultad de Ingeniería. Estamos aquí para llevar un curso de mecánica de sólidos aplicada, que en realidad yo la veo como un curso de elasticidad orientado a que conozcan los aspectos teóricos del modelado de fenómenos elásticos y conozcan también de aspectos sobre la falla, que puede ser por fluencia o puede ser por fractura en un elemento mecánico. Entonces, ¿qué objetivo tenemos en este curso? Bueno, pues retomar todo lo que ustedes saben de la licenciatura, de tal manera que podamos modelar, resolver y determinar estados de esfuerzo y deformaciones en sólidos elásticos, que pueden ser isotrópicos como en la licenciatura, pero vamos a extender aquí, vamos a hablar de sólidos anisotrópicos, sean monoclínicos o monotrópicos, sean ortotrópicos, sean transversalmente isotrópicos, o también referiremos algo a los conceptos básicos o lo que ya traemos de conocimiento sobre los sólidos elásticos isotrópicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquito al final, vamos a ver cómo podemos modelar esto a través de un análisis de desplazamientos en el cuerpo, para transformar luego esto, manejando métodos matriciales, transformar esto en un análisis de deformaciones y de esfuerzos, un poquito lo que sería el antecedente de la mecánica, de lo que es la solución por elemento finito, ¿sí? ¿Qué antecedentes? ¿Sobre qué nos vamos a basar mucho en el curso? Sobre sus antecedentes de mecánica del medio continuo. ¿Y para dónde vamos a ir? Bueno, pues es la práctica diaria, o sea, nosotros como ingenieros mecánicos, todos los que estamos aquí en este curso lo somos, vamos a aplicar la mecánica de sólidos o mecánica de materiales, como ustedes le quieran llamar, para resolver problemas, que puede ser desde diseñar un eje hasta diseñar una estructura. Varios me van a decir, bueno, es que yo no soy ingeniero civil, pero de todas maneras, o sea, el diseño de elementos estructurales no tiene que ser algo que corresponda con los ingenieros civiles solamente, sino es algo que está totalmente en nuestro dominio, en nuestro campo de conocimiento, y así lo debemos de manejar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dedicar las 2 primeras semanas a revisar nuestros antecedentes que tenemos de la licenciatura en lo que se refiere a conceptos básicos de esfuerzo y deformación. Entender qué es la deformación, con eso vamos a empezar. ¿Cómo podemos representar a la deformación? ¿Qué tipos de deformación podemos hablar? ¿Cómo podemos manejar o describir la deformación en ejes principales? ¿Cómo podemos representar la deformación de forma gráfica? Ya sé que para varios hablar de círculo de Moore es como hablar del siglo XIX. Muy bien, ¿por qué voy a hacer énfasis en el círculo de Moore? Si se maneja muy bien el círculo de Moore, o si se maneja bien, muchos análisis los podemos simplificar, los podemos entender mucho más ágilmente, mucho más fácilmente, si nos referimos al concepto del círculo de Moore y al concepto de cortantes máximos, que ahí se representan sin ninguna duda. Entonces, por eso voy a hablar de la representación gráfica tanto de esfuerzos como de formaciones. Entonces, esta parte que ustedes deben de dominar a la perfección, nos vamos a llevar alrededor de 2 semanas. Luego, alrededor de 7 semanas, nos vamos a llevar en hablar del sólido elástico. Desde que ustedes llevaron su curso de mecánica de medio continuo en la licenciatura y seguramente si lo llevaron también en el posgrado, se han estado refiriendo al sólido elástico, ¿sí? Muy bien. Ya sabemos que un sólido elástico se caracteriza, o un sólido lineal, un sólido elástico lineal, se caracteriza porque los esfuerzos son directamente proporcionales con las deformaciones. Y esto es una simplificación que podemos utilizar para el caso de deformación infinitesimal, que es totalmente factible manejar este concepto para el caso que estemos analizando metales y cerámicos. Sin embargo, cuando entramos ya en materiales orgánicos, sobre todo en hules, ¿sí?, lo que vamos a tener es un comportamiento
ya no infinitesimal, sino deformaciones finitas. Deformaciones que pueden ser del 1, del 5, del 10, del 50 o del 100%, y que nominalmente no van a tener un comportamiento lineal, sino uno no lineal. Entonces, si vamos a hacer trabajo para modelar fibras de los músculos del organismo, y por músculos estoy hablando, si se ponen a pensar, pues en términos generales todos son músculos. El corazón mismo es un músculo, ¿no? Y entonces en estas fibras o en estos músculos, ¿cómo podremos considerar el comportamiento? Bueno, no necesariamente va a ser infinitesimal y no necesariamente vamos a poderlo describir de manera lineal, sino normalmente vamos a tener comportamientos no lineales y esto nos lleva a modelos bastante más complejos. Normalmente en un sólido, en una deformación infinitesimal, hablamos de 3 invariantes, perdón. Cuando las deformaciones son no lineales, hablar de 4, de 5 o más invariantes no es cosa rara, sino es bastante usual para poder describir el comportamiento. Muy bien, en el caso de los sólidos elásticos, isotrópicos o sólidos de Hooke, vamos, independientemente de recordar sus ecuaciones constitutivas y sus relaciones tensoriales y matriciales para representar o para describir el comportamiento, vamos a hablar de la teoría infinitesimal de la elasticidad, que esto nos permite a final de cuentas describir las constantes elásticas en función de la velocidad del sonido en el material. Entonces, para aquellos que llevaron medio continuo conmigo, pues les recuerdo lo que les comenté en ese momento. Para medir parámetros como puede ser el módulo de elasticidad, es mucho más práctico, mucho más adecuado usar métodos no, vamos a decir, métodos que nos permitan hacer la medición sin causar ningún daño a nuestros elementos. Entonces, en este caso, lo mejor es hacerlos por ultrasonido, o sea, determinar constantes elásticas mediante ultrasonido en el material sería lo más adecuado. Pero esto se aplica, o toda esa teoría se desarrolla para un sólido que es isotrópico. Y he visto por ahí hasta en tesis doctorales, en proyectos ya de posgrado, en donde quieren hablar o quieren referir o quieren describir, por ejemplo, el comportamiento de constantes elásticas, por ejemplo, en los huesos, a través de mediciones acústicas o a través de mediciones por ultrasonido, lo cual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en un hueso tenemos un material que normalmente va a ser cualquier cosa, pero no es isotrópico. Va a ser transversalmente isotrópico o va a ser ortotrópico, pero no isotrópico. Sin embargo, empiezan a utilizar las teorías, empiezan a mezclar conceptos, sacan resultados y lo peor de todo es que resultados vamos a obtener, pero no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, aquí también retomaremos conceptos como funciones de Airy. Funciones de Airy en coordenadas cartesianas no me interesan tanto. Donde me interesan es en coordenadas polares. Recuerden que para funciones de Airy estamos considerando un sólido que presenta una deformación biaxial o un estado de esfuerzos biaxial. A final de cuentas, una condición biaxial, sea de esfuerzos o deformaciones. Y en este caso, si manejamos funciones de Airy, o sea, solución del sistema de ecuaciones diferenciales que se presenta para una condición biaxial de esfuerzo o de deformación, entonces podemos llegar a resolver sin mayor problema cuál es el efecto de un concentrador de esfuerzos en una placa o cuál es el efecto, se me ocurre ahorita, de cómo varían los esfuerzos en un tubo, ¿sí? Ahorita que estamos en esto, preguntaría a ustedes, pensando en un tubo, ¿cómo variarán los esfuerzos? Primera cuestión, ¿los esfuerzos son triaxiales o son biaxiales? En un tubo cualesquiera, piensen en un tubo metálico. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Biaxiales o triaxiales? ¿Cuál de los dos? Yo lo voy a biaxiales. Muy bien, se puede simplificar biaxiales, totalmente de acuerdo con usted. Y es la forma como podemos llegar a las funciones de Airy, solución del problema. En realidad, tenemos un estado triaxial,
¿sí? Nada más que normalmente trabajamos, cortamos el tubo perpendicular al eje Z y entonces, como bien nos dice Alan, me parece que fue Alan el que respondió, lo vemos biaxial, ¿sí? Y de esa manera podemos hacer el análisis ahora. ¿Dónde tendremos el mayor estado de esfuerzos? ¿En el interior o en el exterior? Piensen ustedes, imagínenselo. Ya cortaron ahorita, este curso es de mucha imaginación. Toman ustedes el tubo, lo seccionan, lo cortan perpendicular a su eje longitudinal. Lo que vemos son dos círculos concéntricos, ¿no? Ustedes me dicen. En el interior. Así No, es. A ver. bueno, considerando que interior como el corte, digamos como el corte así perpendicular al eje del tubo, yo creo que si ese fuera el interior sería ahí. Y si es por interior exterior, la cara de afuera o la cara de adentro, yo creo que sería la de afuera, por la cuestión de la torsión. A ver, vamos a ver, ahorita voy a tratar de hacer esto. A ver, no me quedó muy, pues más o menos, con buena voluntad. Espero que todos estén viendo la tableta. Si es lo que observan es el dibujo en la tableta o siguen en la diapositiva. No, sí, el dibujo en la tableta. Están en la tableta, muy bien. A ver. Sí, estamos en la tableta. Entonces, ahí estamos haciendo nuestro análisis. Para hacer nuestro análisis, ¿qué sistema de coordenadas vamos a manejar? Vamos a manejar un sistema de coordenadas polares, ¿no? A final de cuentas, nosotros en dirección longitudinal, de alguna manera la voy a poner como ustedes quieran, la voy a poner así. Tenemos entonces, en este caso, tenemos aquí nuestro eje Z. Vamos a ponerlo, a ver, déjenme ver. Aquí está. Ay, caray, esto estuvo muy feo. Es la falta de costumbre. Con una semana se desacostumbra uno. Otra vez estuvo peor esto. Ay, así, para que no haya problema. Eje Z, eje R, y pues lógicamente aquí tenemos la dirección teta, ¿no? Entonces, esto no me gustó. Les digo que ahora ando medio desencanchado con esto. Otra vez. Entonces, oh, qué caray. No sé por qué me está dando este problema ahora. Yo creo que aquí tenemos un inconveniente con, bueno, este es el eje teta. Como sea, vamos a dibujarlo. No parece una teta, pero bueno, es una teta. R, teta y Z. Muy bien. Entonces, a final de cuentas, si nosotros tomamos un elemento diferencial aquí, se me ocurre que vamos a analizar un elemento diferencial en este punto, aquí, en cualquier punto. Bueno, voy a ponerlo acá. Oh, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. Espero que ahora sí. Tenemos ahí un elemento diferencial. Ahí, no importa si lo ponemos ahí o lo ponemos aquí, pero que ahí tenemos un elemento diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? A final de cuentas, nosotros vamos a tener los esfuerzos, ¿cómo van a estar? Si pienso en este elemento diferencial, que es muy fácil visualizarlo, permítanme, perdónenme aquí, esto lo voy a echar para atrás. Ahí está. No quiere jalar esto, ahí está. Tenemos esfuerzos en dirección de teta, ¿no? Espero que ahí nos quede clara la cuestión. Y tenemos esfuerzos en dirección de R. De alguna manera lo voy a poner, ahí está en R, ahí está en R, ¿sí? Muy bien. Ahora, la pregunta era, ¿cuál de los dos, en dónde tenemos los mayores esfuerzos? La pregunta era, ¿los tenemos en el interior? ¿Los tenemos aquí? ¿Los tenemos aquí o los tenemos en el exterior? Aquí. En el exterior. A ver, ¿qué carga podemos tener en el exterior? Vamos viéndolo así, veo aquí el exterior.
Vamos a poner, ¿qué carga? Esto que estamos viendo ahí, ¿qué carga pudiera ser? ¿Qué La carga? la de compresión y la de torsión. Bueno, caray. el esfuerzo. Vamos a verlo, la de compresión, estoy de acuerdo. A ver. Muy bien. Una presión atmosférica, ¿no? Así es, exactamente, exactamente. Aquí afuera, ¿qué tengo? Aquí tengo la presión atmosférica, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Y aquí adentro, ¿qué voy a tener? Aquí adentro, ¿qué tengo? La presión del recipiente, ¿no? Así es. Que aquí Los no quiere esfuerzos pintar. internos. La presión, es la presión. Los esfuerzos siempre, aguas, aquí vamos a empezar con las cuestiones. Los esfuerzos siempre estamos hablando de algo interno, ¿sí? No puede haber esfuerzos externos. Externos hay fuerzas, internos solamente hay, lo que hablamos es de esfuerzos. Entonces aquí tengo la presión que está en el interior. Normalmente, ¿cuál va a ser mayor de las dos? La presión, si yo comparo la presión en el interior con la presión atmosférica, ¿quién es mayor de estas dos? Normalmente va a ser la interior. Así es. Muy bien. Entonces, déjenme esto, echarle para atrás. Les digo que estos meses, bueno, ni siquiera meses, las semanas algo pasó aquí con la tableta que ahorita no me quiere trabajar bien. Bueno, se supone que ese es un menor, nada más no se ve muy claro. Lo voy a tener que hacer con 2 líneas. Entonces, 1, 2. Muy bien. La presión atmosférica es menor o la presión interior es mayor, como ustedes lo gusten ver, ¿sí? Muy bien. Ahora, la presión, ¿qué es lo que genera sobre el material del tubo? ¿Qué es lo que trata de hacer? Imagínenselo, ahí está. ¿Qué es lo que trata de hacer? Tenemos una presión interna. ¿Qué es lo que trata de hacer? Piensen que el tubo es total y absolutamente deformable. Es algo como nuestras venas o nuestras arterias. Es claro que cuando pasa el flujo de sangre, la arteria o la vena se va a dilatar, se estira. Y una vez que pasa la sangre, regresa. Entonces, le ayuda al corazón al ir empujando sección por sección a la sangre para que el corazón no se tenga que esforzar tanto. Muy bien. Ahí lo vemos muy claro en una arteria, pero en un tubo no lo vemos tan claro. A final de cuentas, esa carga que tenemos al interior, ¿qué es lo que va a generar? Lo que va a generar es que el material se tienda a ¿qué? Se tienda a estirar. O sea, el material, si aquí considero un elemento diferencial, aquí dibujo un elemento diferencial, ahí lo tenemos. Si quieren lo pongo de otra manera para que no haya ninguna duda. Ahí está. Y tengo un elemento diferencial. Ese elemento diferencial, por un lado se encuentra atracción, o sea, en dirección de teta o en dirección, como pues sí, del eje teta, no puedo verlo de otra manera, estamos a tracción. En dirección del eje R estamos a compresión. En dirección del eje Z, que en principio no lo anulamos, no lo consideramos, ¿cómo deberemos estar? Pues normalmente vamos a considerar que está normalmente a tracción. Entonces, ¿dónde tendremos el mayor estado de esfuerzos? Pues creo que ahora sí no debe de haber ninguna duda, ¿no? El mayor estado de esfuerzos lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos en la parte interior, lo tenemos aquí, en la parte interior de nuestra pieza. No sé si está la idea, si no la monto con otro color, a ver si con este sí quiere verse. Ahí está. Entonces, ¿dónde tenemos el mayor estado de esfuerzos? En el interior. Ahora supongamos, cambio la lógica. Muy bien, cambio la lógica. Y este es un tubo, perdón, les digo que no sé qué está pasando ahora con mi tablet, parece que se descompuso en estos días, no lo había probado antes de ahora. Bueno, lo voy a cambiar esto, lo voy a hacer con una línea. Ahí está. Entonces, nos encontramos con un tubo que está, vamos a decir, está en el suelo, está enterrado, ¿sí?
Entonces, tenemos aquí una columna. ¿Qué tenemos acá? Tenemos básicamente, tenemos tierra que está aplicando una carga. Entonces, la carga que tenemos radial en la parte de arriba, recuerden un tubo, ¿cómo lo vamos a indicar? Lo indicamos como, como si fueran el reloj, como si fueran las agujas del reloj. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las 12, ¿no? Las 12. Aquí tenemos las 3. Caray, ahora sí no sé aquí qué pasó. Bueno, se supone que eso es 3. Las 3. Por acá tenemos más o menos las 6. No puedo, ahora sí que me doy. Como que esto, como que aquí ya, bueno. Tendríamos, entiende, las 12, las 3, las 6, las 9, ¿no? Muy bien. Entonces, si el tubo está enterrado, ¿dónde se presentan los máximos esfuerzos? ¿Dónde va a empezar su fractura? También esto iría con las dos condiciones. Primero, el tubo está en la superficie. Ya quedamos que lo que tenemos ahí es la presión atmosférica. ¿Dónde tenemos los máximos esfuerzos? En cualquier lugar de la parte interior del tubo. Hasta ahí estábamos bien. Muy bien. Pero ahora, en lugar de tenerlo en la superficie, enterramos el tubo. ¿Dónde van a aparecer las fracturas o dónde deben de aparecer las fracturas si llega a fallar ese tubo? Usualmente aparecen en los costados, pero no estoy seguro. En los costados, entonces, ¿qué? ¿A las 3 y a las 9? Sí, más o menos. A ver, fíjense ustedes, ¿cómo tenemos aquí descritos nuestras cargas? ¿Dónde tenemos el peso del suelo? ¿Cómo lo vamos a ver? Como una carga que está vertical, ¿no? Muy bien. Entonces pongamos nuestros dos ejes, un eje que es horizontal y un eje que es vertical. Muy bien. ¿Dónde, si yo considero el peso del suelo, ¿sí? El peso del suelo se está aplicando en esta parte de acá abajo. Bueno, pues de alguna manera sí debe de tener un efecto, porque tiende de un círculo a generar una elipse, ¿no? Por efecto de la carga. Así lo podríamos ver. Pero en sentido estricto, ¿dónde tenemos las máximas cargas? ¿A las 12, a las 3, a las 6 o a las 9? ¿O en qué plano? Si lo quieren ver de esa manera. Yo aquí puedo hablar de un plano, vamos a decir de un eje X. Me voy a ir ahora sí porque de otra manera no quiere trabajar mi... Aquí tengo, luego aquí tengo un eje. ¿Podría ser a las 6? Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Dónde tenemos nuestro mayor estado de esfuerzos? Ustedes díganme. La columna vertical, porque se junta, ¿no? Aparte de que se junta el esfuerzo de las 12, se junta para el esfuerzo de las 6. A ver. Como acumulando. Yo lo que veo es esto. O sea, tenemos dos planos, el plano Z, Z' y un plano X, X'. Uno es vertical y el otro es horizontal. Cuando el tubo está sepultado, cuando está enterrado, hay una carga, la carga litostática, el peso del suelo. ¿Y esta carga en qué dirección viene? Pues en dirección de Z, si lo queremos ver así, o en dirección vertical, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? En dirección vertical, muy bien. Ahora, entonces, esa carga producto del peso, se la tenemos que sumar a la carga producto de la presión y a la carga, a final de cuentas, bueno, la presión es la que genera las cargas, ¿no? Desde la perspectiva que habíamos visto inicialmente. Y a la carga o a los esfuerzos de tracción que se generan sobre el eje teta. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, aquí estamos sumando dos cosas, insisto. ¿Qué estamos sumando? Estamos sumando
perdón, esto no va así. Estamos sumando el efecto del peso más el efecto de la presión interna del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Más el efecto de la presión interna del fluido. Y el peso, ¿en dónde se manifiesta? Sobre ZZ'. No sé si queda claro. A menos, dicen, es que le voy a comprimir bien la tierra alrededor. Pues aunque se la compriman alrededor, realmente el peso en qué dirección va, ¿cómo lo pueden ver? Pues eso es producto de un campo gravitacional y va en dirección de ese campo gravitacional. Entonces va en dirección de ZZ'. Entonces, ¿dónde tenemos los mayores esfuerzos? En el plano ZZ'. ¿Dónde se va a romper un tubo? Se va a romper a las 12, en un plano que forma entre las 12 y las 6, siempre que esté enterrado. Si el tubo está en la superficie, bueno, lo único que sé es que ¿dónde tiene los mayores esfuerzos? Pues si el tubo está en la superficie, lo único que sé es que la zona de mayor esfuerzo, ¿cuál es? Es la parte interna, ¿no? Esa parte que estamos ahora marcando. Ahí es donde tengo mis mayores esfuerzos. Entonces, ¿dónde va a empezar cualquier grieta en un tubo? Pues va a empezar del interior hacia el exterior, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pretendo con esto? Ver que si hacemos un análisis mínimo de las cosas, tenemos claramente una idea de lo que va a estar sucediendo en el elemento y cómo se debe dar. Si yo, cuando tengo un tubo que sufrió falla y el tubo, la falla la sufrió sobre ZZ', bueno, pues ya sé que fue una combinación de la presión más las cargas que estábamos aplicando y que ese tubo estaba enterrado. Esa es la lógica. En cambio, cuando el tubo está en la superficie, sobre cualquier plano se puede presentar la falla. Muy bien. Entonces, regresemos a donde estábamos. Estábamos aquí, si mal no recuerdo, estábamos con esto. Entonces, las funciones de Airy me permiten que yo saque, que pueda determinar de manera analítica cuáles son los esfuerzos en función de la posición del elemento en el espesor del tubo, ¿sí? Muy bien, lo de Euler-Bernoulli ya les dije, bueno, es ecuación, la ecuación diferencial de la viga y nos permite hacer análisis para poder determinar la carga máxima que puede soportar una columna. Me van a decir, bueno, es que las columnas son cosas que usan los civiles, nosotros no usamos columnas. Ah, Chihuahua, ¿cómo que no? ¿Y cómo trabaja una biela en un motor? Díganme ustedes. ¿A qué trabaja? Cuando hablamos de una columna está trabajando ¿a qué carga? Vamos a verlo así, regresémonos a la pizarra. Nosotros hablamos de una columna cuando tenemos una viga esbelta. Veámoslo de esta manera. Vamos a considerar aquí entonces esto. Voy a cambiar aquí un color. Muy bien. Entonces, tenemos una viga. Ahí está la viga. Y tenemos una carga. Perdón. Ahí está la carga. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo está la carga en este caso? Una viga es un elemento esbelto, donde uno de sus ejes es dominante con respecto a los ejes, a las dimensiones transversales. Una de sus dimensiones es dominante con respecto a las transversales. Entonces, pregunto, ¿este elemento falla plásticamente o elásticamente? ¿Cómo es la falla de este elemento? ¿La falla es elástica o es plástica? Plástica. Plástica. No, es elástica. A ver, tomen la regla ahí, si tienen una regla por ahí, y aplíquenle carga. Todos lo han hecho alguna vez en la vida. Una regla tiene las mismas características físicas que una columna. Un eje es dominante en sus dimensiones con respecto a los otros dos ejes transversales. Aplicamos una carga de compresión. ¿Qué le va a pasar a esta pieza? Bueno, muy sencillo. Dígame usted, lo escucho. Hay un pandeo, ¿no? Y por eso es elástico. Así es. Bueno, aquí yo ya tengo un problema con, ya les dije que tengo que ver qué le pasa a mi tableta. Voy a tratar de hacerlo de otra manera. Entonces, hay un pandeo, parece que así, parece que lo que me falló es la pluma. La pluma es la que me falló. No está muy bien, no se ve muy claro esto del pandeo aquí, pero creo que más o menos. Y ese pandeo, ¿cómo lo podemos ver?
Muchas veces se pandea así como está, como el dibujo que acabo de hacer. Seguramente alguna vez jugando con una regla ha presentado un pandeo así. ¿Sí? O sea, lo que tenemos como solución en el desplazamiento es una senoide. Normalmente la senoide, pues nada más vemos la mitad, que es el pandeo tal cual como lo conocemos. En verde lo que estamos viendo es todo el ciclo. En ciertas ocasiones se puede presentar esto. Normalmente lo que tenemos es una ecuación diferencial que tiene varias soluciones. Para n igual a 1 es el pandeo simple. Para n igual a 2 es este pandeo doble o el ciclo completo de la senoide al deformarse elásticamente la viga. Entonces, una viga falla por inestabilidad elástica, ¿sí? Si nosotros eliminamos la carga, ahora lo que yo hago es simplemente cancelo esta carga, cancelo esta carga, cancelo esta carga. ¿Qué pasaría con la viga que se había pandeado? Regresa a su geometría inicial. Entonces la falla fue en el rango elástico. Es muy raro para que una viga falle plásticamente, solamente que fuera una viga muy cortita. ¿Qué sería eso? Una viga muy corta, pues ya prácticamente deja de ser viga. Sería algo como esto, ¿no? En este elemento que acabo de dibujar, ¿cuál fue la lógica que seguí? ¿Cuál fue la lógica que seguí? Lo que seguí como lógica es que el diámetro y la altura, o sea, ¿qué voy a someter a esto? A una carga de compresión. Pero en este caso la viga no es esbelta. Su diámetro que tenemos aquí y la altura, ¿cómo son? Su diámetro y la altura, ¿cómo son? ¿Cómo van a ser? ¿O muy proporcionales? Sí, van a ser más o menos de las mismas dimensiones, ese es. Entonces ahí sí la falla es plástica. Pero en el momento en que la altura es mucho mayor que el diámetro, garanticen ustedes que la falla va a ser por inestabilidad elástica. O sea, tenemos que utilizar la ecuación de Euler-Bernoulli, la ecuación diferencial de la viga, para determinar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces nos regresamos. Entonces todo esto es realmente parte de lo que se vio en medio continuo y que lo que vamos a hacer es aprovechar los conceptos de la mecánica del medio continuo orientados hacia la parte de elasticidad para entender qué está pasando, ¿sí? Qué diferentes condiciones se van a estar suscitando. Vamos a hablar después de criterios de falla, ¿sí? Criterios de falla es falla por paso de deformación elástica a deformación plástica. ¿Qué criterios de falla conocen ustedes? Pregunto. Tresca, von Mises, Moore-Coulomb. Perfecto. Esos son los criterios de falla por inicio de deformación plástica. Cada uno tendrá una orientación o una mejor aproximación de acuerdo a las características del material. El primer criterio que se planteó fue el criterio de Tresca o criterio del cortante crítico, ¿sí? No sé si está entrando como una señal de radio, ¿no? No sé si ustedes la escuchan también. ¿Sí? No. No, profe. es que yo tengo aquí clarito una señal de radio. A ver, déjenme quitar esto. Voy a apagar esto.
Bueno, ¿escuchan? Ahí sí, ahorita sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Es que tuve aquí un problema con sigo teniendo un problema, por alguna razón está entrando una señal de radio, estoy escuchando música, yo por eso les preguntaba que si ustedes la estaban escuchando, no sé qué problema ahorita hay con mi sistema, pero bueno, vamos a continuar así, luego ya lo revisaré a ver qué sucede. Bueno, entonces ya quedamos, hay muchos criterios de falla, hay criterios de falla que vamos a considerar desde la perspectiva de fluencia, ya se habló Tresca, von Mises, Moore, etcétera, muy bien. Estos criterios, ¿qué es lo que nos indican? Nos indican o nos determinan la condición umbral en la cual pasamos de un comportamiento elástico a un comportamiento plástico. Normalmente nosotros, ¿en qué rango vamos a diseñar? Pues diseñamos en el rango elástico. Entonces necesitamos de estos criterios de falla para poder garantizar que nuestro sistema durante el servicio no se encuentre, no pase en ningún momento a un estado, podemos llamarle, en donde la deformación ya va a ser permanente. Muy bien, el primer criterio, sin que ahorita me meta a desarrollarlos, el primer criterio es el criterio de Tresca, que se desarrolla alrededor de 1865-1870. El criterio de Tresca lo conocemos también como del cortante máximo. ¿Qué es lo que hace? Lo que nos dice es que el inicio de la deformación plástica es cuando el cortante máximo tau 2 alcanza un valor crítico. Entonces, si esto lo relacionamos con los esfuerzos principales, podemos llegar a que este criterio se puede especificar como que la diferencia del esfuerzo principal mayor, sigma 1, menos el esfuerzo principal menor, sigma 3, va a ser igual al esfuerzo de excedencia para que dé inicio la deformación permanente. Por eso se habla del cortante máximo. Pero ahora pregunto a ustedes, ¿cuántos cortantes máximos tenemos en cualquier condición de carga? ¿Cuántos cortantes máximos? O si quieren, invierto la pregunta. ¿Cuántos esfuerzos principales máximos tenemos? 3, creo. 3, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos 3. Entonces, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que, a ver si puedo escribir ahora sí, si no me sigue esto dando tantos problemas. Nosotros tenemos el estado de esfuerzos, T, ¿no? El estado de esfuerzos lo describimos, ¿cómo? Lo describimos matricialmente o tensorialmente. Y entonces tenemos T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 y T33. Muy bien. Esto lo podemos representar, esto es bajo un sistema de ejes X1, X2, X3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos los ejes X1. Les digo que esto está fallando tremendamente. No sé qué carambas viene. No, no puedo así. Bueno, entonces Doctor, digamos, dígame. ¿una opción del iPad o de su tableta? Ajá. Y si intenta mejor dibujar directamente con la aplicación de anotar de Zoom, no sé si se puede. A ver, porque aquí lo puedo hacer con la tableta, pero poniéndolo así, la tableta directamente, que sería, por ejemplo, nada más que sería aquí así X1, aquí tendría que generar el X2, y aquí, por ejemplo, tendría que generar el X3, que no me gusta mucho, pero bueno.
Luego, si quieren, vemos con lo de suma, a ver si puedo mejor hacerlo. Entonces, nosotros tenemos un sistema de ejes cualesquiera. Si pasamos a un sistema de ejes principales, en ese sistema de ejes principales, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos 3 esfuerzos principales, ¿no? T1, 0, aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería T2, T2, aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí tenemos T3, ¿no? Ya sabemos que estos dos sistemas son equivalentes. ¿Cuál es la única diferencia que existe entre estos dos sistemas? ¿Cuál es la diferencia que existe? ¿Cuál es la diferencia? El de la derecha nomás está mostrando los esfuerzos máximos por planos equivalentes, creo. A ver, pero no acabo de entender ahí su explicación. A ver, la diferencia entre ambos sistemas es la orientación de los ejes, ¿no? En el segundo sistema, lo que nosotros tenemos son ejes principales. Eso ya ustedes lo conocen perfectamente bien de su curso, de sus cursos de la licenciatura, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de un sistema general, que es como el que tenemos primero, en donde describimos con 9 términos, con un sistema en donde solamente describimos con 3 términos diferentes de 0? La diferencia es la orientación de los ejes, mientras que en el primer sistema la orientación es con ejes X1, X2, X3. En el segundo, la segunda, lo que estamos hablando de que son ejes principales, o sea, acomodamos los ejes para una representación más simple, y la más simple que podemos tener es donde solamente hay elementos sobre la diagonal principal, ¿sí? Estos dos sistemas son equivalentes. La única diferencia, insisto, es la base sobre la cual estamos describiendo el estado de esfuerzos. Ahora bien, si tenemos 3 esfuerzos principales, ¿cuántos cortantes máximos tenemos? Me voy a otro concepto que ustedes dominan perfectamente, que es la descripción gráfica del estado de esfuerzos en un gráfico esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, conocida como, simplemente, como círculo de Moore, ¿no? Entonces, en el círculo de Moore, ¿cuántos círculos tenemos para hacer la descripción de cualquier estado de esfuerzos? ¿Cuántos círculos vamos a tener? 3. Así es, así es, así es, así es. Muy bien, entonces vamos a ver, más o menos, no es una excelencia dibujando, pero ahí están 3 círculos. ¿Cómo deben de ser los círculos entre ellos? Deben de ser mutuamente tangentes. En esos círculos, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a plantearlo con otro color. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Un esfuerzo principal. ¿Qué tenemos acá? Otro esfuerzo principal. ¿Qué tenemos aquí? Otro esfuerzo principal. Normalmente, ¿cómo los ordenamos? De mayor a menor, ¿no? Y entonces decimos que este es el esfuerzo principal 1, ¿no? De 1. Este de aquí, ¿cómo lo llamamos? Esfuerzo principal intermedio o T2. Y este de acá, ¿cómo lo llamamos? Esfuerzo principal menor o T3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los cortantes máximos, ¿por quién están dados? ¿Sí? ¿Quién determina los cortantes máximos? Los cortantes son los radios de los círculos. Aquí tengo un cortante. Más o menos, aquí tengo el otro cortante. Y más o menos como por aquí tengo el otro cortante. Entonces, ¿cuántos cortantes máximos vamos a tener? Pues contamos 1
¿Y este cortante de dónde viene? Es T2 menos T3 entre 2. Es el radio del círculo que va de T3 a T2. Luego, tenemos aquí otro cortante. ¿Cómo le llamamos a este cortante? Este le llamamos T3. Va de T1 a T2. Y por último, tenemos el cortante máximo. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos, este es el cortante 2. Vamos a llamarlo, a ver si me sale. Así es. Permítanme. Este es el cortante 2. Este de aquí es el cortante, ¿qué dijimos? 3. Y este de aquí es el cortante, ¿cómo le llamamos a este cortante? 1. Siempre, ¿cuál va a ser el máximo de los máximos? El máximo cortante siempre va a ser T2. ¿Por qué? Porque es igual a la diferencia del esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor, dividido esto entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tau 2 va a ser el máximo. Entonces, Tresca, ¿qué hace? Considera o relaciona el inicio de la deformación plástica exclusivamente ¿con quién lo da? Con base en este valor, en tau 2. En cambio, von Mises, ¿qué considera? Considera los 3 cortantes. ¿Cuál de los dos será más preciso, von Mises o Tresca? Sin meterme ahorita a hacer el desarrollo, sino simplemente, pues tratando de ver de qué estamos diciendo. Muy bien, ¿cuál fue el primer criterio que se desarrolló? Tresca, ¿qué consideró un solo cortante? Von Mises, ¿qué considera? Los 3 cortantes. Los 3 cortantes, el cuadrado de los 3 cortantes es proporcional a algo que le llamamos energía de distorsión. Entonces, von Mises, ¿cómo se llama? Von Mises-Henke o de la energía de distorsión. Muy bien. Ahora, regreso un poquito para tener de dónde estar trabajando. Regreso a esto de la representación en esfuerzos principales, etcétera, etcétera. Muy bien, a ver. ¿Cuántos esfuerzos o cuántos términos tenemos aquí en el tensor de esfuerzos? Es evidente, ¿cuántos? ¿Cuántos términos? 9. 9. Muy bien. Ahora, el tensor de esfuerzos, ¿por qué se caracteriza? Esfuerzos de Cauchy. En este curso vamos a hablar de 3 tensores de esfuerzos. Tensor de esfuerzos de Cauchy, que siempre va a ser simétrico. Tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff, que puede ser simétrico o puede ser no simétrico. Entonces vamos a hablar. Tensor de esfuerzos de Cauchy, primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff y segundo tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff. El primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff representa los esfuerzos ingenieriles, ¿sí? Y este no tiene por qué ser simétrico. Ahora, si el tensor es simétrico, si estamos utilizando Cauchy, ¿quién me dice cuál es la diferencia? Yo ahorita hablé de 3 tipos de descriptores de esfuerzo. Hablé del tensor de esfuerzos de Cauchy y hablé de los tensores de Piola-Kirchhoff. De Piola-Kirchhoff 1 y de Piola-Kirchhoff 2. Muy bien. Cauchy, ¿qué representa? El estado de esfuerzos instantáneos, o sea, considera la deformación en el cuerpo. Piola-Kirchhoff hace lo que hacemos en Piola-Kirchhoff 1, representa el estado de esfuerzos ingenieriles. Cuando ustedes analizan el estado de esfuerzos en un cuerpo, ¿consideran que este se ha deformado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ha deformado o no? ¿Cómo consideran el estado de esfuerzos? ¿Para el cuerpo deformado o para el cuerpo inicial? Para el cuerpo no deformado, creo. Así es. Nosotros en ingeniería, implícitamente, aunque no lo digamos,
en realidad estamos trabajando con el cuerpo no deformado, o sea, no estamos considerando el cambio de secciones transversales en el cuerpo por efecto de la deformación. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, estamos hablando de formaciones infinitesimales, y si son infinitesimales, ¿cómo son? Son muy pequeñas, entonces lo que hacemos siempre es despreciar el efecto. Más o menos, como yo lo veo, es esto, a ver si me puede salir una figurita aquí, más o menos así. Nosotros tenemos una cierta sección transversal, vamos a suponer esta mancha ahí gris que acabo de escribir, es una sección transversal. Esa sección transversal es una diferencial de área, ¿sí? Y esta diferencial de área, ¿por qué se identifica? Por su normal, ahí está la normal. Esta es parte de un cuerpo, muy bien, voy a dibujar aquí con un color, pues verde, y con una línea gruesa, voy a dibujar la superficie del cuerpo, ahí está, ese es el cuerpo. El cuerpo, ¿a qué lo sometemos? Lo sometemos a cargas, a fuerzas. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Para este curso, ¿cómo consideramos que están esas cargas? Que esas cargas están en equilibrio. Si están en equilibrio, esas cargas lo único que producen es deformación, ¿sí? Entonces, al deformarse el cuerpo, en realidad, ¿qué le va a pasar a esta superficie que estábamos ahorita analizando? En realidad, esta superficie la voy a tener que hacer de otra manera si no me gustó cómo quedó. Muy bien, la voy a hacer así. Esta superficie cambia, vamos a ponerlo así, se supone que es una elipse, espero que ustedes sean muy accesibles. No, está fea, está horrible esa elipse. A ver, voy a ver si puedo generar una elipse así, más o menos. Muy bien. No parece muy elipse, pero bueno, la podemos considerar que es elipse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al deformarse el cuerpo, cambia su normal, cambia la orientación, pero también, ¿qué va a cambiar? ¿Qué otra cosa va a cambiar aquí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la magnitud del área. Ahora tengo esta área que tengo en rosa, ¿tiene que ser necesariamente igual al área que originalmente tenía en gris? No. Hay un cambio en la normal y hay un cambio en el área. Sin embargo, cuando analizamos nosotros cómo hacemos o cómo describimos o cómo expresamos al esfuerzo, el esfuerzo, ¿cómo lo expresamos? Pues T, y esto estaría ¿qué? Lo que vamos a hacer es decir, tenemos una delta de F dividida entre una delta de A. Pero esta delta de A es una área inicial, A0. Entonces, en ingeniería, implícitamente siempre estamos usando Piola-Kirchhoff 1. Sin embargo, estoy seguro que en todos sus cursos de licenciatura nunca hablaron más que del tensor de esfuerzos de Cauchy. Entonces, ¿por qué? Porque en un metal o en los casos en donde estamos analizando deformación elástica en licenciatura, normalmente estamos considerando condiciones infinitesimales, ¿sí? Y al tener condiciones infinitesimales, ¿cómo van a ser las deformaciones? ¿Cómo es el cambio en la normal? ¿Cómo es el cambio entre estas dos normales? Mínimo. ¿Cómo es el cambio de áreas? Mínimo. Y entonces hacemos el análisis considerando el área interior, el área inicial, perdón. Simplemente recordemos cómo hacemos un ensayo de tracción. ¿Nos acordamos cómo hacemos el ensayo de tracción? O sea, tomamos nosotros nuestra probeta, vamos a ponerla aquí así, ahí está, y aplicamos cargas, ¿no? Una carga uniaxial. Ya sé que la probeta no es exactamente así, pero me sirve ahorita para entender y explicar rápidamente. Y entonces,
decimos, bueno, vamos a graficar ¿qué? Vamos a graficar el esfuerzo. ¿Y cómo graficamos el esfuerzo? ¿Cómo hablamos del esfuerzo? Perdón, voy a echarlo esto para atrás, también está muy grueso, demasiado grueso. ¿Cómo graficamos nosotros el esfuerzo? Decimos, el esfuerzo T es igual a fuerza, muy primitivo lo diríamos así, es fuerza entre área. Pero cuando hacemos nuestra gráfica, esfuerzo de formación, o sea, hablamos de esfuerzo versus deformación, ¿cómo consideramos el área? El área la consideramos como constante. Y entonces eso nos da una gráfica muy pedestre que normalmente vemos así, ¿no? Así. Y luego de esa gráfica viene una zona, vamos a llamarle no lineal, vamos a ponerlo así. Y la gráfica termina aquí. Sin embargo, luego nos dicen, esta es la gráfica ingenieril, y nos dicen que hay una gráfica real. Y la gráfica real más o menos nos la ponen así. No, está mal esto. Entonces, así, ¿no? En rojo tenemos el comportamiento real. Aquí tenemos el comportamiento real. Estoy dibujando con el ratón. Pues estoy escribiendo con el ratón, entonces por eso está tan feo. Y aquí tenemos nuestra gráfica ingenieril. ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica real y la gráfica ingenieril? En la ingenieril, ¿qué dijimos? El esfuerzo es igual a la fuerza instantánea. Lo voy a poner así, fuerza instantánea. ¿Entre quién? Entonces, la fuerza instantánea, perdón. Entre el área inicial. Y estos son los esfuerzos ingenieriles. Esto es precisamente lo que da Piola-Kirchhoff 1. Los esfuerzos reales es Cauchy. En el esfuerzo real, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que el esfuerzo real es igual a la fuerza instantánea entre el área instantánea. Y el esfuerzo de Cauchy, ahora sí estoy de acuerdo. El esfuerzo de la representación del estado de esfuerzo según Cauchy, ¿cuántos términos linealmente independientes tiene? Esta representación, este esfuerzo, la representación ingenieril, ¿por qué se caracteriza? Porque T es igual a ¿quién? A T transpuesta. Y en cambio, en la descripción ingenieril, no hay razón porque T sea igual a su transpuesta. O sea, el tensor no es simétrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda clara la idea? No sé si está la idea o no está la idea. Bueno, entonces, para los criterios de falla, que ya me fui de lo que estábamos hablando, hay diversas formas de representarlos. En muchas de las ocasiones, nosotros lo que consideramos es que el material es homogéneo e isotrópico, o sea que las propiedades son iguales en todas las direcciones, lo cual no necesariamente es así. Entonces, los criterios se tienen que ir adaptando a comportamientos no isotrópicos, ¿sí? Y se tienen que ir adaptando a condiciones diferentes en donde no estamos representando con el tensor de esfuerzos de
Cauchy. Muy bien. Entonces ya quedamos que había varios criterios. Luego tenemos que hablar de mecánica de la fractura. Ya sabemos que primero viene la deformación plástica y luego viene la fractura. Entonces, ¿cómo se da la fractura? ¿Cómo podemos nosotros saber qué tan cerca estamos de que un cuerpo falle por fractura? Tenemos entonces que hablar de conceptos como es la tenacidad de esfuerzos, ¿sí? Que ahí nos relaciona la presencia de una grieta, de una discontinuidad, ¿con quién? Con el estado de esfuerzos, y entonces cómo esa combinación de una grieta ya presente en el material más las solicitaciones impuestas a dan como consecuencia que en un momento pueda fallar de manera intempestiva, o sea, de manera que nosotros identificaríamos más como una fractura frágil. Y por último, tendremos que hablar también del efecto de las cargas dinámicas o de la fatiga. ¿Cómo le hacemos para cuando estamos hablando de fatiga? ¿Sí? Muy bien. Por último, vamos a hablar de la aplicación de métodos matriciales para la solución de problemas de mecánica de sólidos, empezando en condiciones uniaxiales y llegando hasta condiciones triaxiales. Vamos a tener 3 exámenes a través del semestre repartidos de manera homogénea, uniforme. La calificación, que es algo que para ustedes es fundamental, desde luego, pues es muy sencillo. Tomamos las 3 tareas y tomamos las tareas que les deje, perdón, las calificaciones, discúlpenme, de los 3 parciales, y tomamos el promedio de las tareas. Sumamos esas 4 calificaciones y las dividimos entre 4 y tenemos la calificación final, ¿sí? Entonces, CPT, calificación promedio de tareas, CEP, calificación de los exámenes parciales 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. No, doctor. Bueno, ¿qué vamos a usar como referencias? Bueno, pues vamos a usar el mismo libro que a mí me tocó usar hace 30 años, o 40, ya no sé cuántos, que es el Ugural, pero no lo vamos a seguir así hoja por hoja, sino lo vamos a tomar como una referencia general. Y vamos a usar algunos libros de elasticidad, como es el Barber, como es el SAT, ¿sí? Y también vamos a hablar, aunque sea en mínima parte, pero vamos a hablar algo de elasticidad no lineal para que se vayan acostumbrando a lo que es la elasticidad no lineal, que es un problema bastante más complejo, o la elasticidad bajo deformaciones finitas, bajo un marco de deformaciones finitas. Muy bien. Como referencias vamos a usar libros de medio continuo, como son los apuntes o el libro de licenciatura que tenemos ya preparado. Y algunos libros básicos, como puede ser el MOD, como puede ser el BIR, como pueden ser cualquiera de los libros que ustedes utilizaron para su curso de mecánica de sólidos en la licenciatura. Esa sería la lógica para poder ir siguiendo esta materia. Si no hay dudas ahí, muy bien. Más o menos, ¿cuándo vamos a hacer los exámenes? El 7 de abril, que es el miércoles después de Semana Santa, ¿sí? Este es el primer parcial. El segundo parcial, alrededor del 12 de mayo. Aquí, olvídense de esto lo voy a quitar. Se me fue aquí esto de capítulo 5, no es cierto. No hay ni siquiera capítulo 5. Y luego tenemos el tercer examen parcial, que pues en realidad cubre todo el curso, que va a ser el 16 de junio. Déjenme ver, ¿es 16 o 15? A ver, chéquenle por ahí, creo que es 15. Bueno, es el miércoles último de clases. No me acuerdo si es 15 o 16, ya lo adaptaríamos nada más esto. O sea, el último miércoles de clase tenemos el examen, el tercer examen que agrupa todos los temas o todo el contenido del curso. Muy bien, todas las sesiones se van a grabar en Zoom. Vamos a subir un canal de YouTube todas las sesiones. Estas se van a subir semanalmente. Las tareas las vamos a ir poniendo en Classroom. Yo les voy a avisar, evidentemente, para que puedan ustedes entrar a Classroom, vean cuál es la tarea. Y les voy a ir dejando algunos ejercicios de manera salteada, no tanto como tareas, sino simplemente como dudas para que ustedes vayan trabajando de una clase a otra, vayan viendo, vayan sacando qué inconvenientes, qué cosas no se han entendido de lo que hemos estado manejando, ¿sí? Muy bien.
Todas las tareas corregidas, los exámenes corregidos, todo va por Classroom, que me imagino que es lo que han estado usando ustedes en sus otros cursos. Muy bien. No hay ninguna duda hasta aquí para cambiar entonces de tema. ¿También esta clase la va a subir a Classroom? Digo, a YouTube. Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Todo lo vamos a ir subiendo porque a final de cuentas ahorita se ha estado grabando. Okay. A ver, aquí está. Ahí está. A ver, ya sí. de alta a mis compañeros en Classroom. Lo que pasa es que yo no estoy inscrito aún, me voy a dar de alta ahorita en... Alta, sí. Sí, lo entiendo. Bueno, sí lo escucho. No sé si pueda darme de alta o ya los dio de alta o se va a esperar hasta... Ya con que esté, mire, con que usted se apunte en Classroom, o sea, yo ya ven que les mandé la conexión a través de bueno, la conexión a Zoom se las mandé y les pedí que se fueran inscribiendo en Classroom. Debe de haberse mandado ahí una carta donde va que se inscribieran, en el que se fueran poniendo en lista en Classroom, para que con su nombre completo, empezando por apellido paterno, para que con eso podamos ir siguiendo sus tareas y exámenes. Entonces, no hay ningún problema, usted se inscribe ahí y ya para motivos prácticos está inscrito para mí. ¿Sí? Precisamente no tengo el link de Classroom. Mire, mándeme un correo, de veras que eso se me olvidó comentarlo. A ver, mi correo es armando.o@unam.mx. Repito, Armando O, sin separar y sin nada, Armando y la O por Ortiz, @unam.mx. Mándenme un correo, pues diciéndome que ustedes todavía no aparecían en lista y les mando el link para que puedan también ingresar a Classroom y puedan ver las tareas y se puedan apuntar ya en la lista. No sé si estamos de acuerdo. Ok, doctor, muchas gracias. Ándale. Bueno, esto que vamos a ver ahora, voy a empezar a hablar de, a ver, déjenme ver, sí. Bueno, vamos a hablar de deformación, el concepto de deformación, con eso empezamos el curso. Me voy a ir muy rápido, porque el concepto de deformación, ustedes lo conocen desde el inicio de la licenciatura, lo vieron con detalle en mecánica medio continuo, lo vieron en mecánica de sólidos y es algo que han venido trabajando durante los últimos 4 años. Entonces no deben de tener problema. Lo único que voy a hacer es, de alguna manera, recordar algunos conceptos que vamos a necesitar. Entonces, nosotros vamos a estar hablando primero de deformación infinitesimal y luego de la representación de la deformación en base material y en base espacial, o deformación euleriana y deformación lagrangiana. Vamos a hablar de los tensores de rapidez de deformación, de las ecuaciones de compatibilidad o integrabilidad, que son ecuaciones de respaldo o de soporte cuando queremos hacer un análisis, y la forma en la que las voy a presentar solamente es válido para condición infinitesimal. Para condición finita ni siquiera las escribo, me tomo la molestia de escribirlas porque es verdaderamente un verdadero rollo las ecuaciones de integrabilidad. O sea, las ecuaciones de integrabilidad, ¿qué es lo que hacen? Garantizar que exista un campo de desplazamientos continuo y continuamente deformable que permita describir la deformación en un objeto. Esas son las ecuaciones de integrabilidad o compatibilidad. Vamos a hablar de deformaciones principales y vamos a hablar del tensor de rotación. Normalmente la forma en que se expresa de manera más precisa, más general, pues la forma, pues sí, no encuentro más general para describir la deformación, es a través del gradiente de deformación, que en este curso vamos a usar los mismos términos que se usan en medio continuo, lo vamos a describir con F. Luego de ese gradiente de deformación, que es un tensor de rango 2, vamos a aplicar el teorema de descomposición polar. Este teorema nos dice que si nosotros estamos analizando una distorsión en un objeto
Esta se puede descomponer en dos cosas. Una dilatación y una rotación, o sea, es la suma de dos efectos, la deformación y la rotación. Y a eso le llamamos el teorema de descomposición polar. A partir de eso se genera el tensor de Cauchy por derecha y el tensor de Cauchy por izquierda. A partir de eso se describen las deformaciones material y espacial, o sea, el tensor lagrangiano de deformación, euleriano de deformación. Y vamos a encontrar que sin importar cómo describamos la deformación, siempre va a ser un tensor de segundo rango, de segundo orden, simétrico. Sea como sea finita, sea infinitesimal, siempre la deformación es un tensor, se describe a través de un tensor simétrico. Y luego vamos a ver cómo relacionar volúmenes iniciales y finales a través del gradiente de deformación. Muy bien. La deformación, no me voy a detener, ya sabemos que puede ser recuperable, elástica, permanente o plástica, y la deformación representa dos cambios, un cambio dimensional y un cambio de geometría, o sea, un cambio de tamaño y un cambio de forma. Nosotros podemos verla simplemente, vamos a decir, en una representación uniaxial, teniendo nosotros un objeto que tiene una longitud inicial, al cual le aplicamos una carga en un tiempo diferente del de partida, y entonces obtenemos que ese objeto se deforma hasta una longitud final. Y entonces, la deformación, ¿cómo la podemos ver? Bueno, pues va a ser proporcional al incremento en la longitud que tenga ese cuerpo, ¿sí? Para poder hablar de la deformación necesitamos una referencia. Si estamos hablando de analizar la deformación en un ensayo de tracción, esa referencia van a ser 25 milímetros o 50 milímetros. Y entonces a partir de eso determinamos la deformación. Ya sabemos que el cuerpo no presenta una deformación uniforme o no por lo menos durante todo el rango de deformaciones. Entonces, la longitud sobre la cual estamos tomando el análisis tiene efectos sobre la magnitud de la deformación que nosotros vamos a medir, ¿sí? Entonces, siempre la deformación, pues se tiene que referir a una dimensión inicial, a una condición inicial para poderla manejar adecuadamente. Esto ya lo sabemos. Nosotros en el curso vamos a trabajar con deformaciones infinitesimales, infinitesimales y finitas, ¿sí? Las finitas, las infinitesimales, ¿cómo las vamos a considerar? Vamos a considerar comportamientos lineales. En el caso de las finitas vamos a considerar comportamientos no lineales, ¿sí? La deformación plástica, por su parte, que no vamos a tratar en este curso, normalmente tiene una descripción no lineal. Y para hablar de deformaciones plásticas, estamos hablando de 1, de 5, de 50, de 80, de 100% de deformación. Pero esto no nos importa porque no es motivo de nuestro curso, ¿sí? Entonces, la deformación lineal, vamos a hablar de un sólido elástico lineal, y la deformación no lineal va a ser como para sólidos hiperelásticos. Habíamos dicho, denme 2 ejemplos de sólidos hiperelásticos. 2 materiales que tengan comportamientos hiperelásticos. Sería como el buje. ¿El buje de dónde o de quién? Porque hay bujes de muy diversas cosas, hay bujes de bronce, hay bujes de teflón, hay bujes de un montón de cosas, o de nylon, más que de teflón, de nylon, ¿sí? Sí, más bien sería uno de nylon. Bueno, a ver. Podría ser, estaríamos en el rango entre lineal y no lineal, puede ser. No lineal, 2 ejemplos muy sencillos. Una liga, o sea, un elastómero. ¿Cómo van a ser sus deformaciones en una liga? Se deforma 50%, 100%, o sea, la deformación es muy grande. ¿Y cómo es su descripción? Es no lineal. Nuestros músculos
Bueno, cada vez que movemos un dedo, ahorita que ustedes están escribiendo, o que mueven la mano, o que mueven el brazo, se están involucrando una gran cantidad de músculos. ¿Cómo es la deformación en los músculos para lograr el movimiento de nuestros dedos, de nuestros brazos, de nuestra mano, cualquiera de nuestros movimientos? ¿Cómo es? ¿Es pequeña, es infinitesimal o es finita? Piensen en el músculo. Imagínense un movimiento cualquiera, ahorita muevan la mano. ¿Cómo son las deformaciones? ¿Pequeñísimas? No. Son deformaciones importantes, simplemente lo que yo estoy viendo como resultante, pero en la realidad los músculos, unos se están tensando y otros se están estirando, unos se están comprimiendo y los otros se están estirando. Los músculos van anclados a los huesos y a través de esos movimientos, en base a que unos se estiren y otros se contraigan, es como podemos lograr el movimiento. ¿Y cómo va a ser ese desplazamiento o esa deformación? Va a ser muy grande. Y ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de esos músculos? ¿Tendrán un comportamiento isotrópico? O sea, igual en todas direcciones. Pues no. Los músculos son sólidos que tienen un comportamiento elástico, vamos a decir, una deformación finita y un comportamiento no lineal. Son sólidos elásticos transversalmente isotrópicos. O sea, comparativamente tienen un comportamiento similar al de la madera. Nada más que en la madera vamos a considerar que las deformaciones son infinitesimales. En el músculo ya no podemos considerar que es infinitesimal, sino finita. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me dicen. Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo podemos medir la deformación? A ver, es bien complicado medir los esfuerzos. O sea, los esfuerzos los calculamos a través de medir otros parámetros, ¿sí? O a través de medir las fuerzas, o a través de medir distorsiones en el material, a través de medir deformaciones. O sea, normalmente los esfuerzos no los medimos directamente, sino de forma indirecta, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cómo le hacemos para medir todo esto? Por extensometría. La de extensometría más usual es la extensometría eléctrica y lo que es la videoextensometría a través de láser. Entonces, insisto, ¿qué mido? No mido los esfuerzos, mido las deformaciones en el material. La extensometría eléctrica, ¿en qué se basa? Se basa en resistencias perfectamente calibradas de 200 ohms normalmente, que se adhieren a la superficie y en donde lo que vamos a medir es la distorsión de la resistencia, ¿sí? A través del cambio en su resistividad, en su resistencia eléctrica o en su resistividad eléctrica. O sea, yo tengo una resistencia de 200 ohms que al distorsionarla o al estirarla, va a modificar su resistencia. Ese cambio en la resistencia va a ser proporcional a la deformación. Entonces, ¿cómo medimos cómo medimos la deformación? A través de extensómetros eléctricos. Esos extensómetros eléctricos, ¿qué son? Básicamente trabajan a través de puentes de Winston y básicamente lo que hacen es medir, ¿sí? A través de igualar las corrientes en los diferentes brazos del puente, medir cuánto ha cambiado la resistencia por efecto del cambio, de la deformación que ha sufrido nuestro elemento. Esos son los extensómetros eléctricos. Ahí tenemos una imagen de un extensómetro eléctrico. ¿Sí? Insisto, normalmente son de Nicromel o de Constantan, ¿sí? Perfectamente calibrados a 200 ohms y se van a adherir firmemente a la superficie del material y al deformarse junto con el material, a través de su cambio en la resistencia, vamos a medir la deformación que en el intervalo o en la dimensión del extensómetro está presentando el material. Muy bien. Ahí tenemos extensómetros como los que se utilizan en una máquina universal, que son extensómetros mecánicos, aunque mecánicos desde la perspectiva de cómo se sujetan. Del lado derecho tenemos un extensómetro biaxial. Los extensómetros biaxiales nos miden la deformación en el eje
y transversalmente en el eje. O sea, nos miden la deformación longitudinal y transversal. Si ustedes tienen esas dos deformaciones, ¿qué parámetro tienen? ¿Qué constante elástica determinan inmediatamente? ¿Cuál? La relación de Poisson. Exactamente, el módulo o relación de Poisson o coeficiente de Poisson. Entonces, por ejemplo, ahí el día que se abran los laboratorios, si quieren ustedes hacer un ensayo midiendo el Poisson de cualquier material, lo podemos hacer sin ningún problema porque tenemos los extensómetros. Lo mismo, si se llegara a abrir los laboratorios, lo cual veo bastante complicado, pero si se llegara a abrir, o si hay la oportunidad que aún sin estar, vamos a decir, en semáforo verde, se pueden hacer unas prácticas con extensometría eléctrica, les voy a pedir entonces, los voy a ir agrupando para que tomen una práctica de extensometría eléctrica. Muy bien. Entonces, a final de cuentas, son básicamente, tenemos el extensómetro, que es un elemento comercial, el cual vamos a pegar. Entonces, tenemos que ver cómo pegarlo, esa sería la técnica, alineado con los ejes, con ejes en el material, ejes perfectamente definidos, y a través de las mediciones del extensómetro vamos a conocer la deformación en dirección longitudinal o dirección transversal. Normalmente los extensómetros pueden ser en una sola, vamos a decir, uno solo que mide longitudinal, 2 extensómetros a 90 grados uno del otro que medirían longitudinal y transversal, o 3 extensómetros, ¿sí? Que serían un puente y que nos permite entonces conocer, ¿sí? El extensómetro solamente mide deformaciones normales. Sin embargo, si tenemos 3 medidas, entonces podemos conocer las deformaciones normales y la deformación a corte en el material. O sea, el extensómetro nos permite solamente medir deformaciones para una condición plana de deformación, ¿sí? O sea, epsilon X, epsilon Y y epsilon XY es lo que nos permitirían este tipo de extensómetros, ¿sí? Extensometría óptica, pues lo que hace es tomar una medición sobre una cierta marca y sobre eso hacer el análisis del desplazamiento entre las marcas que se han tomado como referencias, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la ventaja? Que no hay ningún contacto, no existe contacto de nuestro elemento de medición con nuestra pieza, o sea, no hay ninguna interferencia de uno con el otro. Muy bien. La extensometría eléctrica, ya habíamos comentado, es pegar, luego soldar a los cables conductores, conectar a nuestros elementos, a nuestro deformímetro, que es básicamente un voltmetro con un puente de Winston, y a partir de eso, la salida nos la va a dar en deformaciones. Muy bien. Pregunta. A ver. La presión en cualquier líquido, vamos a decir, cualquier agua carbonatada, haciendo ahorita aquí el comercial para la Coca. ¿Cómo será la presión en la lata de Coca-Cola antes y después de destaparla? ¿Serán iguales las presiones? Antes es mayor. Desde luego. Después es menor. Desde luego. Una vez que abrimos, ¿qué presión tenemos en la lata? La presión atmosférica. Antes de abrirla, la presión puede ser o va a ser mayor que la atmosférica. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono que tenemos mezclado con el agua nos genera una presión positiva, si lo queremos ver así. O sea, nos genera una presión mayor que la externa a la lata. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros colocamos unos extensómetros en la lata, podemos medir la presión en la lata antes de que esta se abra. ¿Podemos medirla? Ustedes me dicen sí o no. Sí. Desde luego. A ver, es bien sencillo aquí. ¿Cuál va a ser mi condición 1 o mi condición inicial? Aquí va a ser al revés. Mi condición inicial es mi condición deformada. O sea, por ejemplo, yo agito la lata y procedo a pegar mis extensómetros. En ese momento, ¿qué es lo que yo tengo? Una presión inicial. Al momento que yo abro la lata, ¿qué va a pasar? Esa presión inicial, ¿qué va a provocar? Deformación en las paredes de la lata. Al momento que yo abro la lata, ¿qué pasa con esa deformación? Se elimina, ¿sí?
Entonces, en lugar de ser una deformación positiva, vamos a tener una deformación, si lo quieren ver así, negativa. Y entonces, a partir de eso, puedo calcular, conociendo las propiedades, las constantes elásticas del material. ¿Qué material es el de la lata? Aluminio. Necesito saber qué aluminio en particular es. No. Todos los aluminios, las aleaciones de aluminio en términos generales tienen el mismo módulo de elasticidad, las mismas constantes elásticas. Entonces no necesito la composición exacta, ¿sí? Entonces, sé que en el aluminio el módulo de elasticidad es de 70 gigapascales y su coeficiente de Poisson es de aproximadamente 1/3. Entonces, a partir de eso y analizando el estado de esfuerzos, puedo tranquilamente medir la presión inicial que tenía la lata antes de destaparla. Entonces, y ese es un problema bien sencillo de poder desarrollar. No sé si quedó la idea. Si no, para la siguiente clase les pongo un problema de esos y vemos a ver qué inconvenientes tiene. Entonces, los extensómetros pueden ser uniaxiales, o sea, solamente mide deformación en una dirección. Biaxiales mide deformación en 2 direcciones, aquí tenemos 2, o pueden ser triaxiales. Un triaxial me permite esto, siempre el extensómetro mide deformaciones longitudinales. Entonces, si tengo la medición de 3 deformaciones longitudinales, ya sé que aquí va a haber dependencia, pero puedo hacer la conversión del estado de deformaciones de tal manera que con 3 extensómetros mida la deformación normal, la deformación longitudinal y la deformación a corte. Muy bien. Muy bien. No sé si hay alguna duda ahí, si no, ustedes me dicen. ¿Qué horas son por ahí que yo no tengo reloj aquí a la mano? Las 12:36. 2. 12. Entonces terminamos a la 1. Le damos unos 14 minutos más para que tengan tiempo de descansar un poco antes de su siguiente clase. Muy bien. A ver, ¿cuál es el problema de estos métodos de medición de deformaciones? ¿Dónde miden la deformación? En la parte externa. En la parte superficial, en este caso en la parte externa. Ahora, ¿cómo es el espesor de esa lata? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿De qué orden va a ser? ¿Alguien se ha puesto a medir el espesor? ¿Ha estado en una condición en donde no tiene nada que hacer y se pone a medir el espesor de una lata? Bueno, afortunadamente no han tenido esa situación. Yo sí la he tenido y alguna vez me puse a medirlo y los espesores andan entre 0.1 y 0.15 milímetros, ¿sí? Son entonces, andan del orden de 1/10 de milímetro por motivos generales. Para un espesor tan pequeño, ¿cómo podemos considerar? ¿Podemos considerar que los esfuerzos son constantes a través de todo el espesor? Ustedes, desde una perspectiva de ingeniería, ¿qué dirían? ¿Sí o no? Ingeniería, no condiciones exactas. Sí, lo podemos considerar. Muy bien. O sea, es un espesor. Cuando los espesores son muy delgados, podemos considerar que, como es este caso, que el estado de esfuerzos es uniforme a través de toda la sección. ¿Eso es real? No. Pero nos permite, con un modelo muy sencillo, describir qué es lo que está pasando en este material. En este caso, en esta lata. Muy bien. Perfecto. Gracias. Entonces ya quedamos que lo principal de esto pues, es a final de cuentas pegar, soldar y ya con el extensómetro medir la deformación, ¿sí? En este caso de la superficie de nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora, normalmente, bueno, ¿cómo veríamos la deformación? Como un incremento de longitud entre la longitud. Pero si hacemos un análisis diferencial, pues entonces en lugar de un incremento hablamos de una deformación. Y si procedemos a integrar, entonces la deformación, ¿cómo la tenemos que medir? ¿Cómo la hemos medido usualmente? A través del logaritmo. Entonces también, y yo espero que se los hayan explicado en la licenciatura, muchas veces aparece por ahí la deformación real y la deformación ingenieril. Muy bien, la deformación ingenieril es simplemente este cociente del incremento de longitud entre longitud. Es igual, para motivos prácticos en deformación infinitesimal, es exactamente lo mismo
que el logaritmo natural de longitud final entre longitud inicial. Esto tenía sentido hace 50 años que no había calculadoras. Bueno, pues en lugar de sacar un logaritmo natural, sacábamos un cociente. En la actualidad, hablar de deformación ingenieril no tiene caso. Entonces, siempre para este curso voy a estar hablando de la deformación y la voy a escribir a través del concepto de logaritmo natural. Nunca un concepto de una división del incremento. ¿Sí? Muy bien. Bueno. O sea, esta parte, pues estaba bien cuando yo estudié, ahora ya no tiene sentido. O sea, me parece algo fuera totalmente anacrónico para el año 2020. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto, hace muchos años yo hacía la demostración de que son totalmente diferentes cuando las deformaciones son finitas. No tiene caso hacer esa demostración, simplemente nos olvidamos de este concepto de deformación como un cociente de incremento y simplemente lo vemos a través del concepto que ya hemos llamado real. No voy a volver a usar ese término, simplemente a través de el cociente, el logaritmo del cociente. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a hablar de deformación. Muy bien. Bueno, si nosotros tomamos esto, tomamos un elemento, aplicamos una carga uniaxial, esa carga que provoca que haya una deformación. Y entonces se pase de una longitud inicial a una longitud final, ¿sí? Que si nosotros consideramos la distancia entre dos partículas cualesquiera, dos puntos cualesquiera, P y Q, entonces, bueno, esa distancia se modifique y lo que tengamos también es que haya un campo de desplazamientos. En todo el curso, al vector U, voy a hablar de campo de desplazamientos. Muy bien. Entonces, yo en la condición inicial, la distancia entre mis dos puntos de referencia era dx mayúscula o la diferencial de distancia en una base material o lagrangiana. Muy bien. Entonces, al final, ¿sí? La distancia que yo voy a tener entre estos va a ser el desplazamiento inicial más, ¿sí? Más la razón de cambio del desplazamiento con el intervalo, ¿sí? Muy bien, ahí está. O sea, yo voy a tener una distancia final que pongo como dx minúscula. Hablo del desplazamiento, la distancia final, ¿sí? Ya quedamos en esta descripción en función de incrementos o de longitudes, ¿sí? Ya sabemos que en la condición inicial la distancia es dx mayúscula, en la condición final es dx minúscula, y simplemente haciendo una suma de vectores, podemos expresar que la distancia final es igual a la distancia inicial más cuánto se ha desplazado el elemento, ¿sí? Menos cuánto se desplazó P. O sea, nosotros tenemos que P se desplaza a la derecha, ese es diferencial de 1, pero Q también se desplaza hacia la derecha. Entonces, nosotros, este intervalo, ¿sí? Este intervalo de P a Q, ¿qué va a estar dado? Va a estar dado por la distancia inicial más la razón de cambio del vector desplazamientos en el intervalo, ¿sí? Ahí está. Entonces, la distancia final es igual a la distancia inicial más la razón de cambio del campo de desplazamiento U en el intervalo que es diferencial de X1. ¿Sí? Muy bien. Nosotros podemos entonces aquí despejar y hacer todo el desarrollo de tal manera como habíamos definido la deformación. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que la deformación, que la podemos expresar así, va a estar dada por ¿quién? Va a estar dada por la razón de cambio del vector desplazamientos, la razón de cambio del vector desplazamientos con respecto del eje. Entonces, para hablar de deformaciones, ¿qué necesitamos? Definir un campo de desplazamiento. Ahí está. ¿Esto cómo le vamos a llamar? Deformación normal. ¿En qué dirección? En dirección del eje X1. Todo esto ya lo habían visto, espero que no haya ninguna duda, ustedes me dicen. ¿Hay dudas?
¿No hay? Muy bien. Ahí tenemos, deformación normal en dirección 1. Podemos hacer lo mismo en dirección 2 y en dirección 3, ¿sí? Ahí está. Pues va a ser lo mismo, es análogo, ¿no? La deformación normal en dirección de 2 es la razón de cambio del vector en dirección 2 con respecto de x2. Muy bien. Y la dirección en 3, pues va a ser lo mismo. Ahí está, ¿sí? Esto es verdad cuando las deformaciones son infinitesimales. Cuando son finitas, esto es parte de la deformación, no es la deformación total, ¿sí? Muy bien, simplemente para que fuera la deformación total, tendríamos cuánto varía U3 con respecto a X1 y cuánto varía U3 con respecto a X2. Tendríamos que considerar eso también. Muy bien. Entonces ahí tenemos las deformaciones normales. ¿Qué nos falta? Las deformaciones normales, ¿de qué nos hablan? De la dilatación del cuerpo, del cambio de tamaño del cuerpo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si sometemos a un esfuerzo de corte, a un cortante simple? Ahí tenemos nuestro cuerpo. ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo por efecto de un cortante simple? Cambia su geometría, ¿sí? Ese cambio de geometría, ¿cómo lo podemos dar o cómo lo podemos describir? En función de la distorsión angular. ¿Cuál era el ángulo que existía originalmente? ¿Qué ángulo existe entre los lados de este cuerpo? 90 grados. Al aplicarle las cargas, el ángulo ya no es 90 grados. Tenemos una disminución en un lado, otra disminución en el otro lado, ¿sí? Entonces, para un cortante puro, lo que vamos a tener es un cambio de forma. Y ese cambio de forma, ¿qué representa? Un cambio angular. Y entonces podemos nosotros tomar el desplazamiento U1, ahí está, y el desplazamiento U2. Aquí tenemos un ángulo θ1 que va a ser parcial de U2 con respecto de X1. Ya, bueno, o viéndolo aquí como está θ1, aquí está θ1, va a ser parcial de 1 con respecto de X2. Ángulo θ2 va a ser parcial de U2 con respecto de X1. Y la suma total, la suma de θ1 más θ2 nos da la distorsión angular, que va a ser la parcial de 1, ¿sí? La distorsión total es gamma y es θ1 más θ2, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos parcial de 1 en X2, parcial de U1, ¿sí? Perdón, θ1 es parcial de 1 en X2, pero si lo vemos como ángulo, es el ángulo cuya tangente o la tangente inversa de parcial de 1 en X2. Pero ¿cómo va a ser esta distorsión muy pequeña? Y cuando los ángulos son muy pequeños, el ángulo θ1, ¿sí? Y el cociente parcial de 1 en X2 son exactamente iguales. Por tanto, para hablar de θ1, para hablar de θ2, con que sumemos nada más estos dos cocientes o estas dos derivadas, o estas dos parciales, parcial de 1 en X2 más parcial de U2 en X1, ¿sí? Vamos a tener entonces nosotros, ahí tenemos, los estamos aproximando, ¿por qué? Porque son muy pequeños y la tangente de θ y el cociente, para motivos prácticos, es lo mismo, es aproximadamente igual. Ahí lo tenemos, ¿sí? Y entonces, la distorsión total está dada. ¿La distorsión total en qué planos? En el plano 1, 2, X1, X2, gamma 1, 2, va a ser parcial de 1 en X2, parcial de U2 en X1, que son cosas que ustedes ya conocen hasta en la cena, vamos, hasta en el desayuno, ya esto ya lo está perfectamente dominado por ustedes este concepto. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo mismo podemos hacer, falta un minuto para terminar. Lo mismo podemos hacer para los ejes 2, 3, hacemos lo mismo, hacemos todo el desarrollo y a final de cuentas el ángulo de distorsión en el plano X2, X3 está dado por la suma de estas dos parciales, U2 en X3, U3 en X2. O sea, son las parciales cruzadas, ¿no? Y luego, en el plano 3,1, que es el que nos falta,
Pues exactamente, de nuevo, las parciales cruzadas. Entonces, la distorsión angular, ¿sí? ¿Por qué está dada? La distorsión angular en el plano 1, 2, que es igual al 2, 1, 2, 3, que es igual al 3, 2, y 3, 1, que es igual al 1, 3, son las derivadas cruzadas. Esto nos da la distorsión angular, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos, deformaciones angulares o a corte. Estas deformaciones que nos indican el cambio de forma. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay? A ver, Gustavo, ¿no hay dudas? No, doctor, hasta ahorita todo bien. Muchas Muy gracias. bien. Estamos haciendo un repaso, recuerdo eso. Si en este repaso hay algo que no se entienda o que no todo esto lo tienen que tener perfectamente dominado, entonces lo estamos haciendo para que aquello que en donde tienen alguna duda, de una vez salgan las dudas y más adelante nos vayamos parejitos. Muy bien. De no haber dudas, si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí. Les pido por favor que me manden el correo a mi dirección con la finalidad de que podamos ya enviarles el link para Classroom y que puedan ustedes apuntarse en la lista. ¿Algún comentario adicional de su parte? Sí, doctor. Por favor, Daniel. David. Sí, dígame. Andrés. Andrés, ¿dónde está? Es que David abrió su micrófono. Andrés, dígame. Dijo que estas sesiones las va a subir a YouTube. ¿En Así cuál es. canal? También ahí les mando la liga para el canal de YouTube. Ok, gracias. Ándale, pues. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, si no tienen ustedes ningún inconveniente, lo dejamos aquí y nos vemos el miércoles. Pásenla bien, un excelente semestre, los mayores éxitos en sus materias, en sus proyectos, pero sobre todo, insisto, mucha salud para ustedes, mucha salud para sus seres queridos, que todo este semestre se la pasen bien, muy contentos y con muchas ganas de estudiar. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias, Bye. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Ya. Bye. Adiós.